Cuando la democracia está de pie, sus reglas de juego, pero está vaciada de contenido, es muy probable que termine derivando en una democracia totalitaria. Es muy difícil comenzar definiendo qué es la democracia, ¿no? Para unos es simplemente un sistema de gobierno, para otros es una cultura, para otros es un camino, para otros es un destino, para otros es simplemente la mayoría. Es decir, la democracia tiene como muchas caras con las cuales puede ser vista y definida, y dependiendo de la posición que nosotros tengamos, seremos capaces o no de ser nosotros guardianes de la democracia. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho en la discusión en el Congreso, en el primer Congreso de los Estados Unidos. Había una gran ansiedad, la gente esperando a las afueras del centro de convenciones en Filadelfia, y había un grupo de señoras todas histéricas esperando que saliera los congresistas, y salió Benjamin Franklin y una señora que se conoce, creo que es de apellido Miller, empieza a perseguir a Benjamin Franklin. Le dice: señor Franklin, ¿qué vamos a hacer? ¿Una monarquía? ¿Un sistema parlamentario? ¿Una república? Todo el mundo con histeria colectiva. Y Benjamin Franklin le contestó en inglés y le dijo: a democracy, madam, if you can keep it. Es decir, una democracia, señora, si usted es capaz de mantenerla. Y eso es un poco lo que decía Ignacio. Es decir, al final, el misterio de la democracia, como decía Jorge Luis Borges, es que todos somos la democracia, pero nadie es la democracia. Y allí es donde nosotros tenemos que entender que no es algo ajeno o extraño, sino que es algo sobre lo cual nosotros le damos vida o muerte. Y eso fue lo que pasó en mi país, en Venezuela. Es decir, en Venezuela es un caso en el cual la democracia se suicidó. Esa es la verdad. Los venezolanos suicidamos a la democracia, entre otras cosas porque quienes tenían el privilegio para asumir posiciones de liderazgo o posiciones de conducción dijeron: la política es muy sucia y no es para nosotros, y se olvidaron de lo público. Y lamentablemente la política terminó degenerando en toda una decadencia que llevó a lo que ustedes conocen, viven y sufren como nosotros, porque la presencia venezolana aquí, con sus claros y sus oscuros, es parte de lo que ustedes viven también como crisis nuestra de la democracia. Ahora, ese es el caso particular de Venezuela, pero es que en el mundo entero la democracia está en crisis. Y la democracia está en crisis en una manera muy peculiar. Yo siento que estamos en un momento en el cual podríamos hablar perfectamente de que estamos viviendo lo que podríamos llamar democracias totalitarias. Es casi como una contradicción, ¿no? La democracia es la libertad, es la pluralidad, lo totalitario es la opresión, el pensamiento único, pero es una realidad. Cuando la democracia está de pie, sus reglas de juego, pero está vaciada de contenido, es muy probable que termine derivando en una democracia totalitaria. Y buena parte de las cosas que se defienden en nombre de la pluralidad y en nombre de lo que puede significar la defensa de lo diferente terminan derivando en totalitarismos democráticos. Es decir, se quiere defender lo plural, pero al mismo tiempo lo que se hace es imponer, uniformar un modelo único de pensar, que un ejemplo muy concreto es todo lo que vivimos con la cultura woke. Entonces, yo sí creo que parte de la reflexión que traen estas entrevistas es entender un poco ese cambio de época en el cual estamos. No es nuevo. Hay 3 momentos históricos donde se prenden las alarmas de lo que puede ser esta democracia totalitaria que vivimos. Uno de ellos, que a mí me parece genial por lo claro, lo describe Alexis de Tocqueville en La democracia en América, hace 200 años, donde él dice: bueno, si yo me pongo a pensar, hacia el final del libro, él dice: si yo me pongo a pensar cómo serán las dictaduras en el futuro, cómo será el despotismo en el futuro. Y él dice: yo lo que me imagino es un gobierno que simplemente trata a sus ciudadanos como si fueran niños. Es decir, un Estado que infantiliza a sus ciudadanos,
donde los ciudadanos se convierten simplemente en un rebaño, cada quien ocupado, dice Tocqueville, de sus placeres, ocupado de su vida privada, desconectado de lo público, y el Estado al final va entrando y decidiendo en todos los espacios de la sociedad. Tocqueville decía hace 200 años que esa era la manera como él veía la transformación de las democracias en totalitarismo. 150 años después, hay otro autor que a mí me parece que es fundamental, que es C.S. Lewis, el que escribió las Crónicas de Narnia. Él tiene un libro que se llama La abolición del hombre, que lo recomiendo ampliamente, y que dice él: cuando en las democracias nuestras lo que priva es la subjetividad, el relativismo, el hecho de que cada quien decide lo bueno y lo malo, lo que es derecha, lo que es izquierda, lo que es arriba, lo que es abajo, al final esa democracia va a caer en totalitarismo, en la ley del más fuerte. Y hay un pasaje de Lewis en el libro que a mí me parece increíblemente claro. Señores, no crean, y además está hablando de Inglaterra que estaba siendo bombardeada, no crean que estoy hablando de los nazis, dice él. No crean que estoy hablando de los comunistas soviéticos. Estoy hablando de las democracias, dice él. Si las democracias principalmente no cuidan el hecho de actuar y vivir de acuerdo a unos valores objetivos que le dan sentido a la dignidad humana, el camino inevitable es democracias totalitarias también. Y el tercer punto, más reciente, es el del Papa Ratzinger, que de alguna manera se dio cuenta, Juan Pablo II venció al comunismo y a Ratzinger le tocó la pelea contra el nihilismo, contra esa lucha contra la nada, que es precisamente un poco el momento actual, y bajo la figura de el combate a la dictadura del relativismo que denunció el Papa justo en el momento del proceso de su elección, en la misa Proeligiendo Pontífice. Entonces, creo que nosotros vivimos un tiempo, y ustedes lo podrán ver simplemente volteando al mundo, cómo el problema de la democracia se está convirtiendo en un problema en crisis a nivel mundial, cómo las democracias están de alguna manera enfermas de mucho autoritarismo, personalismo. Creo que la necesidad de fortalecer, como decía Ignacio, a la sociedad, fortalecer a la familia, fortalecer los contrapesos sociales es esencial para combatir este nuevo fenómeno de las democracias totalitarias, y creo que en el resto del mundo está como en una especie de prueba de fuego. Aquí en nuestra América, en Estados Unidos, en España, en Europa Oriental, hay verdaderamente una cantidad de síntomas acerca de la democracia que esperamos que nosotros como civilización podamos realmente superar. De eso trata el libro. El libro lo que trata es abrir la discusión. Como bien dice Ignacio, no trae respuestas, lo que trae son preguntas. Y impresiona mucho, digamos, porque si ustedes ven a nivel de América Latina los estudios que se han hecho en Latinobarómetro y otros tipos de estudios, y estoy seguro que en el caso del Perú es así, yo fui parlamentario también, y impresiona porque hoy por hoy en España o en América Latina la mayoría de la gente piensa que es posible o preferible incluso gobernar sin parlamento. O la gente dice es mejor que haya democracia sin partidos políticos. O público joven que dice en América Latina o en España, en los estudios, prefiero perder un pedazo de libertad y no me importa tanto si el gobierno es autoritario, si me da seguridad. Entonces creo que hay una especie de transformación cultural en el tema democrático que tenemos que prestar atención, porque en el fondo allí se va en buena medida nuestras creencias, nuestros valores, nuestra tradición. Y como mensaje a Perú, con toda humildad, nadie está exento de vivir lo que hemos pasado nosotros muy lamentablemente en el caso venezolano o en otros casos. Y por lo tanto, cuiden lo que tienen, mejoren lo que tengan, no lo abandonen y dense cuenta que destruir, desmantelar una democracia es muchísimo más sencilla que poder construirla. Y esa es la inquietud que quiero dejar con estas páginas. Muchísimas gracias.